El primer evangelio de los 4 que existen en el Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 18. Este evangelio es profético. El evangelio de Marcos es práctico. El evangelio de Lucas es histórico. Y el evangelio de Juan es espiritual. Cada evangelio tiene una connotación especial del conocimiento de Cristo en la carne. Y aquí Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo les da a sus discípulos un pequeño sermón. Y este es un sermón basado no en profundidades teológicas, no en difíciles cosas de entender de las insondables riquezas de la sabiduría de Dios, sino simplemente este sermón está basado sencillamente en el ejemplo de un niño, porque Jesús utilizaba cosas sencillas para hablar cosas profundas. Y Jesús en la carne, aquí en los días de su carne, dice en este capítulo 18, Él pone a un niño, lo pone el Señor Jesús en medio de sus discípulos y dice, versículo 3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué frase esa? Ya que ese sermón ya empieza a hacerlos temblar a los discípulos, a hacerlos pensar, a meditar, decir, ¿cómo tengo que ser como niño para entrar en el reino de los cielos? No entiendo esto. Si lo que yo he aprendido en el judaísmo, en la ley, es hacer obras, cumplir la ley para entrar en el cielo. Pero aquí dice que tengo que ser como niño. ¿Y cómo un niño va a cumplir la ley? Y sigue diciendo el maestro: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Qué tremendo! ¿Qué palabras que seguramente los discípulos oían asombrados y decían: ¿qué habla este? Que si yo recibo a un niño, lo recibo a Jesús. Que no entiendo. Y dice el maestro: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, es necesario. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Uy, los discípulos ya no daban más, un sermón de apenas minutos, pero que los tiene mucho más perplejos. ¿Qué pasa? Dice, ¿qué está hablando aquí el maestro? Y después entra en el 8 y en el 9. Este es el remate ya. Esto ya es tremendo. Seguro que al final de esto estaban en el piso los discípulos. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Ay, los discípulos ya no respiraban.
Estaban ahí, con la respiración ahí retenida, escuchando al maestro con su solemnidad tremenda. Y aquí estaba hablando no gracia, aquí no estaba hablando gracia el maestro. Estaba en su carne todavía, estaba hablando ley, pura ley. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ay, hermano, con eso ya los discípulos ya estaban que se caían, porque los descubre. El Señor Jesús descubre la carne de pecado que había en ellos. Y ojo que los discípulos eran íntimos del Señor. Ellos andaban con Él, hablaban con Él, comían con Él, pasaban todos sus momentos de ese tiempo con Él. Casi todo su tiempo estaban con Él. Y el Señor Jesús les zampa esto. Y ellos empiezan a mirar su mano, empiezan a mirar su pie, empiezan a mirar el ojo de su hermano, del discípulo. Y dice: mira, si tu mano o tu pie te hace caer, no dice así. Dice: solamente que tu mano, tu pie, solamente te sea ocasión de caer, suficiente para que cortes tu mano, cortes tu pie. Y si tu ojo te es ocasión de caer, lo saques y lo eches de ti. Solamente si te da ocasión de caer, te tienta nada más. Ni siquiera dice que te hace caer. Y habla del fuego eterno. Habla del infierno de fuego. Y a sus discípulos. Qué tremendo. Qué problema para los discípulos. Dicen: ¿ahora qué hacemos? Nos espera el infierno. Porque en ese momento seguro que de inmediato les vino a sus pensamientos lo que habían hecho muchas cosas con sus manos, cosas malas, cosas de pecado. Habían apresuradamente corrido al pecado muchas veces. Su ojo, solamente mirando, habían pecado. ¿Qué es lo que le hizo caer a Adán y Eva? Solamente el sentido de la vista. Eva miró el árbol que era codiciable, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vio el fruto que era codiciable a sus ojos. Tomó de ese fruto, comió, lo dio de comer a su esposo. Y fue el desastre más grande, la caída tremenda del hombre. Pero eso no fue con Adán y Eva solamente. Eso fue siguiendo y siguiendo. Por culpa de Adán, la descendencia de Adán fue contaminada con el pecado. Los escogidos de Dios, los hijos de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo, ellos habían caído contaminados por la caída del primer Adán. Y los discípulos no eran la excepción. Ellos también estaban en ese grupo. Y hermanos, solamente la mano, solamente el pie, solamente el ojo te puede dar ocasión de caer, y eso es suficiente para que tú seas echado en el fuego eterno. Eso es ley, pura ley. Aquí no hay gracia. El Cristo en la carne hablaba así muchas veces. Hablaba ley, porque él vino nacido de una mujer bajo la ley. Cristo en la carne se puso bajo la ley y vino a demostrar al hombre y a demostrar a los discípulos que ellos jamás podían cumplir toda la ley de manera permanente y total.
Por tanto, si fuera la salvación por el cumplir la ley, nadie se salvaría. Ni siquiera los discípulos íntimos del Señor. Y hermano, esto no solamente es para los que están perdidos en el mundo, esto es también para los cristianos que todavía están en su carne. Yo te hago una pregunta, hermano. Yo me he convertido hace 20 años atrás, muchas veces lo he predicado, lo vuelvo a decir. Hace 20 años atrás me he convertido. No sé después cuántos años hará que tú te has convertido a Cristo en la carne, pero después que yo me he convertido a Cristo, yo he seguido pecando. Según estos dos versículos, yo he seguido pecando, pecando con mis manos, no haciendo cosas buenas, he seguido pecando con mis pies, yendo apresuradamente a lo malo, he seguido pecando con mis ojos, y con los ojos dime, ¿quién no peca hoy? Hablemos de la televisión para empezar. Televisión, cine, revistitas pornográficas, revistitas de aventuras de indecencia e inmoralidad, periódicos. Bueno, todo está ahora contaminado con Satanás. Ustedes saben que ha regado prácticamente de indecencia, de inmoralidad el mundo entero. Entonces yo me pregunto, no estoy hablando de mundanos, cristianos. ¿Qué cristiano no tiene ocasión de caer con su mano, con su pie o con sus ojos? Ahora. Y por tanto, de acuerdo a lo que dice aquí Jesús, le esperaría el lago de fuego, le esperaría el infierno de fuego, le esperaría el fuego eterno. Aquí está, Jesús lo dice. ¿Qué problema? Qué tremendo problema, no para los discípulos solamente, para ti. Tú no me vas a decir, hermanito, que no has vuelto a pecar desde que has conocido a Cristo. No me vengas con mentiras de que eres un santito, 3 veces santito. Desde que tienes a Cristo en tu corazón eres cristiano, nunca más has pecado. No mientas, no le hagas a Dios mentiroso. Primera de Juan dice, el que dice que no tiene pecado le está haciendo a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Qué gran problema. Y pensar, escúchame bien, escucha. Escucha. Y pensar que la solución para este terrible dilema humano, la solución estaba ahí, al frente de los discípulos. La solución estaba ahí al frente de los discípulos. La solución no estaba en la ley de Moisés. La solución no estaba en la religión judaica de ese tiempo. La religión no estaba en el cumplimiento de los 613 mandamientos que los fariseos dieron. La solución a este terrible problema de condenación estaba ahí al frente de los discípulos. Y esa verdad, esa solución estaba encarnada en un hombre, no en una religión, no en una filosofía X o Z, no en la teología de cualquier denominación religiosa, no. La solución estaba ahí en una persona de carne y de hueso, el Cristo carnal. Pensar que los discípulos tenían ahí la solución y no se daban cuenta. Pensar que la gente de ese tiempo tenía ahí la solución en sus narices, la solución la estaban mirando con sus ojos, pero como no la aceptaron a esa solución, escucha, la crucificaron. A la respuesta de este tremendo problema humano le pusieron 3 clavos en una cruz en el Calvario. La solución estaba en Cristo, pero no el Cristo en la carne, porque
El apóstol Pablo dice que a Cristo ya no lo debemos conocer según la carne. No estaba la solución en el Cristo en la carne, porque el Cristo en la carne estaba bajo la ley. Y si tú pretendes seguir al Cristo en la carne, te pones bajo la ley. Y el apóstol Pablo recibió esa tremenda revelación y por eso dice: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Pero a cuál? Al Cristo en la carne, ¿no? Porque el Cristo en la carne predicaba condenación y Él vino a cumplir la ley totalmente, porque nadie podía hacerlo. Entonces Él dice: imítenme a mí, dice el apóstol Pablo, porque yo imito a Cristo. ¿Pero a cuál Cristo? No al Cristo en la carne, sino al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado, al Cristo vencedor, al que venció la muerte en la cruz, al que venció el pecado en la cruz, al que venció la maldad en la cruz, al que te libró de la maldición, de la ley, de la condenación eterna, del anatema, del falso evangelio y de las falsas teologías. Entonces Cristo en ese momento a los discípulos les muestra que por sus obras, por eso dice mano, por sus obras no podían ser justificados. Por obras nadie puede ser justificado. Entonces Dios provee una tremenda solución para sacar al hombre de esta perdición eterna. Dios provee una solución maravillosa, grandiosa, que en ese momento no entendían los discípulos. Cuando Cristo les hablaba de una cruz, ellos decían: ¿qué habla este? Cruz, qué raro. Si nosotros estamos esperando a un libertador del pueblo de Israel que nos saque del sojuzgamiento del imperio romano, y nos viene a hablar que en una cruz, pero si la cruz es un madero que lo han destinado los romanos como un suplicio para los delincuentes, y Él nos habla de cruz. Qué raro, no entiendo. Pero ahí estaba la tremenda solución para este problema. Y Jesucristo muere en la cruz, y en Juan capítulo 19 exclama la frase más grandiosa de victoria que se puede dar. Nunca jamás el mundo escuchó un grito de victoria tan tremendo como el que dio Cristo en la cruz del Calvario, cuando dijo, antes de expirar y entregar el Espíritu al Padre, decía: consumado es. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Aleluya, la vasalla arriba. Santo, Kibaraiba, arriba. Ese tremendo grito de victoria: consumado es, terminado está. Está concluida totalmente la obra de redención, de reconciliación, de santificación, de adopción, de perfeccionamiento, de remisión de pecados. Está terminado, es un hecho, lo he concluido. La obra que me has dado, Padre, la he terminado, la he acabado. Está todo consumado. Aleluya. Y en el tremendo sacrificio de la cruz se produce un milagro grandioso. Tan tremendo es que el apóstol Pablo lo escribe
en esa bella carta a los cristianos romanos. Abran Romanos, capítulo 6, versículo 6. Y ahí el apóstol revela el tremendo milagro que se produjo en la cruz cuando Cristo moría por causa de los pecados del hombre. Su sangre fue derramada por muchos, como dice la Biblia. Muchos, dice. Sabiendo esto, dice 6:6. Aquí, hermanos, está el tremendo milagro de eliminar esa mano de pecado, ese pie de pecado, ese ojo de pecado, ese cuerpo de pecado, del cual había hablado a sus discípulos en Mateo, como hemos visto hace un momento, Mateo 18. Ahí en la cruz hace un tremendo milagro el Señor Jesucristo con esa mano de pecado, con ese pie de pecado, con ese ojo de pecado. ¿Qué hace con eso? A ver, vamos a verlo. 6:6, leamos todos, entendiendo. 2, 3. Oh, estás leyendo el milagro más tremendo que pudo hacer el Señor Jesús en la cruz. Otra vez léelo, entendiendo, sabiendo esto. Oye, hermano, mira ese milagrazo. Qué tremendo, qué derrota para el diablo, porque el escudo de Satanás es la carne. Porque Satanás usa tu carne para pecar, para hacerte caer. Utiliza las concupiscencias de tu carne para hacerte caer. Entonces, como no había solución, no podía santificarse la carne de ninguna manera. No había religión que santifique la carne. Entonces Cristo mismo se hace carne, viene a este mundo, muere crucificado y toma tu lugar. Tú debías estar ahí. Y Él, como sustituto tuyo, toma tu lugar en la cruz, es crucificado. Tú eres crucificado juntamente con Él. El cuerpo del pecado tuyo es crucificado juntamente con Él y es destruido. Es destruido para que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo es eso, hermano? O sea que yo ya he muerto en Cristo. Claro. ¿Y cuándo se ha muerto, hermano? 2000 años ya van a ser. 2000 años he muerto en Cristo, hermano. Pero si yo no estaba todavía en este mundo. Tú no estabas en este mundo, tu carne no estaba, pero en los planes del Señor tú ya habías sido escogido antes de la fundación del mundo, y en los planes del Señor Él tenía el rescatarte del pecado, porque tú no tenías la culpa de llevar la naturaleza de pecado por la caída del primer Adán en el jardín del Edén. Dios no podía condenarte por la culpa de Adán. Él decía, si el primer Adán transmitió el pecado a mis hijos escogidos, entonces el segundo Adán, mi Hijo Jesucristo, los va a rescatar, porque Él va a tomar el lugar de ellos y Él va a morir en la cruz y va a matar al cuerpo del pecado, a la mano del pecado, al pie del pecado, al ojo del pecado. Los va a crucificar, los va a destruir, los va a matar en su carne, mi Hijo Jesucristo, para que la iglesia santa, por mi gracia, no sirva más al pecado. Aplaude. Aleluya. Tu mano es para aplaudir, ya no para pecar. Aplaude. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo. Aleluya.
Tú me vas a decir, hermano, qué hermoso, hermano. O sea que si ya por gracia, no por mis obras, si ya por gracia estoy libre de la condenación eterna para siempre, entonces, hermano, ¿yo puedo perseverar en el pecado? Entonces, el apóstol Pablo da la respuesta. Y esa respuesta aquí está en el capítulo 6, versículo 1 y 2. A ver, fíjate, versículo 1 y 2 dice, porque sabía que tú ibas a decir eso, sabía que tú ibas a decir con tu mente maliciosa, como estoy salvo por gracia, soy para siempre ya redimido, entonces yo puedo pecar y pecar y pecar. No, el apóstol dice, ¿qué pues diremos, Romanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Más fuerte? ¿Por qué? En ninguna manera. Por mucho que quieras hacerlo, no vas a poder, porque tú ya has muerto al pecado. Ya estás muerto al pecado. Y si tú has muerto al pecado, ¿cómo vas a pecar? Tú me dirás, hermano, ¿cómo muerto al pecado? Si yo cada día sigo pecando, hermano. Sí, pero eso, delante de Dios, tú no eres pecador. Delante de los hombres en la carne eres pecador. Yo soy pecador delante de los hombres en la carne, pero delante de Dios en el Espíritu, en la nueva criatura, yo ya no soy pecador, porque he muerto al pecado. Soy ahora en Cristo Jesús santo, santo, justo, irreprensible, sin tacha ni mancha. Y eso te lo voy a demostrar aquí en Efesios. Abre Efesios rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 4. Creo que ya lo saben este versículo, pero hay una palabrita clave ahí que no te has dado cuenta. 1:4, a ver, leamos 1:4. Efesios 2:3. Según nos escogió en él. Notad bien esa palabra delante. A ver otra vez, lee, haciendo énfasis en esa palabra delante de él. A ver otra vez, 2, 3. Delante de él. Delante de Dios la iglesia está santa y sin mancha. Delante de los hombres es una iglesia pecadora, es una iglesia tibia, es una iglesia mundana, es una iglesia carnal. Pero delante de Dios no. Delante de Dios la iglesia, el cuerpo de Cristo, es santo y sin mancha. Por eso hace un momento te decía que tú eres primicia. Y no lo decía yo, lo dice Santiago. Y Santiago salió de la ley también. Y una ley tremenda el apóstol Santiago. Y sin embargo él dice que eres primicia. Y no por tu voluntad, sino por la voluntad de él. ¿Dónde está entonces tu libre albedrío? Si era voluntad de él. Además era la voluntad de él para que tú seas primicia. Esa voluntad él la tenía antes que tú ni siquiera seas carne, ya la tenía. Tú no lo has escogido a Dios. ¿Quién te ha hecho creer que le has escogido tú a Dios? No. Si el propio Señor Jesús les dice a sus discípulos: vosotros no me escogisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo.
La iglesia delante de Dios, Dios la ve santa, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así que no me vengas con que te vas a quedar en la gran tribulación. Si eres primicia de todas las criaturas, las primicias se van a ir, porque toda primicia en el Antiguo Testamento se la ofrendaban al Señor. ¡Aleluya! Pero cuando el Señor me dijo, no, ¿sabes qué? Mi hijo me mostró, me dijo, mi hijo Jesucristo no puede pasar la tribulación con el anticristo, y tú eres miembro del cuerpo de mi hijo Jesucristo, por tanto tú no puedes pasar la gran tribulación porque eres primicia. ¡Aleluya! Aplaude, 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 aplaude. ¡Aleluya! ¡Santo! Ahora aquí viene yo sé que todo esto tal vez ya lo sabías, y si no lo sabías, bueno, ahora ya lo sabes, pero ahora aquí viene otra tremenda enseñanza. Oh, esta es perla. Tal vez primera vez que esté predicando esta enseñanza, primera vez. Escúchame bien. En Romanos hemos visto que Dios destruye al cuerpo de pecado en la cruz juntamente con Cristo. ¿Sí o no? Romanos 6:6, ¿verdad? Y qué interesante, ¿no? Romanos es el libro número 6 del Nuevo Testamento. Y en el capítulo 6, versículo 6, está la bestia, el hombre de pecado. Y es destruido. 666. Y el 666, número de hombre, ya fue destruido en la cruz del Calvario. Pero ahora, aquí viene otra revelación. Escúchame bien. Préstame atención. ¿Cuántos están atentos? Qué hermoso. Escúchame. Goliat, ¿se acuerdan de la batalla tremenda y desigual entre Goliat y David? ¿Quién ganó esa batalla? ¿Quién? David. Y sabes, si tú escudriñas con cuidado ese pasaje del Antiguo Testamento, vas a ver que David mata a Goliat 2 veces. Lo vas a estudiar en tu casa. Mata a Goliat 2 veces. Y ahora yo te voy a demostrar con la palabra. La segunda vez que lo mata a Goliat es con la espada. La primera es con una piedra y después es con la espada. La piedra, Cristo. La segunda, la palabra. Dale un aplauso al Señor. Ahora vamos a ver que esas 2 muertes a tu hombre de pecado se han producido también contigo. La primera muerte en Cristo ya la hemos visto en Romanos 6:6. Ahora vamos a ver la segunda. ¿Cómo se ha realizado? Abran Colosenses capítulo 2 versículo 11. Oh, qué tremendo esto. Colosenses 2:11. La segunda muerte de tu carne de pecado. 2:11. Y esta es anterior a la cruz. Oh, esta muerte en realidad es la primera. La segunda es en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver la primera. Colosenses 2:11. 2:11. ¿Qué dice? A ver, entendiendo. 2:3. Adelante. ¿Cómo?
¿Qué estás leyendo? A ver otra vez. 11, 2, 3, fuerte. Esta ocasión es antes de la cruz. Esta primera muerte de tu cuerpo pecaminoso carnal es antes de la cruz. Es cuando circuncidan la carne de Cristo. Y aquí no es la muerte con la piedra, como a Goliat. Aquí es la muerte con algo filudo, porque para circuncidar a Cristo tenían que utilizar un instrumento filudo, como utilizó la espada David para quitar la cabeza a Goliat. Y aquí está la segunda destrucción del cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. A Cristo lo circuncidaron, creo que fue al 8º día, no recuerdo bien. Ustedes saben a los cuántos días fue circuncidado, porque Él vino a cumplir toda la ley. Entonces, fue circuncidado ¿para qué? ¿Sabes para qué? Para echar de ti el cuerpo de pecado, para que ya no sirvas más al pecado. O sea, como Goliat, tu carne ha sido destruida 2 veces. Primero, en la circuncisión de Cristo. Segundo, en la crucifixión de Cristo. 2 veces. Ahora yo me pregunto, si tu cuerpo pecaminoso carnal ha sido destruido 2 veces, ¿cómo puedes practicar el pecado? Ahora entiendo por qué Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 9, dice que el nacido de Dios, dice, no puede pecar. No puede pecar. Porque el nacido de Dios es espiritual. El nacido de Dios es de la naturaleza divina. El nacido de Dios es miembro del cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo, la esperanza de gloria. Por eso tu nueva criatura no puede pecar. Ahora escúchame, delante de Dios tú ya no eres pecador. Delante de los hombres sí lo eres. Porque el hombre que te ve según la carne te ve pecador. La hermana que te ve según la carne te ve pecador. Si tú le ves a la hermana en la carne, le vas a ver pecadora. Porque ¿qué carne es santa? ¿Qué carne es perfecta? ¿Qué carne es pura? Ninguna. La única carne que fue pura fue la de Cristo, porque Dios le preparó un cuerpo. Dice, me preparaste cuerpo, dice en Hebreos, para venir a este mundo, ser tentado, no caer, y sin pecado morir en la cruz. Pero Él se hizo pecado para matar tu pecado en su carne. Por eso tú ya no puedes pecar. Y eso de que ya mató no solamente al pecador que había en ti, sino al pecado que había en ti lo mató, te lo voy a mostrar también. Romanos, esta noche es noche de revelaciones. Romanos capítulo 8, versículo, vamos a ver, 3. Romanos 8, 3. A ver, todos entendiendo. Aquí vas a ver que el pecado que moraba en ti ya fue condenado en la carne de Jesús. A ver, léelo. 3, 2, 3. Esa última parte, ¿cómo dice? ¿Condenó? ¿Cómo dice esa última parte? ¿Más fuerte? ¿Más fuerte todavía? ¡Aleluya! No solamente que destruyó al pecador, sino que condenó al pecado
en la carne. Porque el apóstol Pablo decía, yo hago lo que no quiero. Y si yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Jesucristo condenó al pecado de Pablo en la carne. ¿Y para qué lo condenó? Versículo 4. ¿Para qué condenó al pecado en la carne? ¿Para qué? Hermano, mira eso. Había condenado al pecado en la carne, en Cristo, para que tú seas justificado, para que la ley ya tú la hayas cumplido, para que la justicia de la ley se cumpla en ti, porque tú necesitabas una justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos para entrar en los cielos y no condenarte en el infierno, como decía Mateo. Entonces, para eso el Señor Jesús ha tenido que condenar al pecado en la carne, y la justicia de la ley se cumple en ti, de manera que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, porque es la justicia de Cristo. Tú ya estás revestido de la justicia de Cristo, ya no andas conforme a la carne, porque la carne fue muerta 2 veces, como acabamos de ver, ha sido echada 2 veces. Y ahora ya no andas conforme a la carne, ahora andas conforme al Espíritu. Por eso es que el apóstol dice, a nadie conocemos según la carne. O sea, en este momento yo no te estoy mirando a ti en la carne. Y por favor no me mires a mí en la carne. Porque si tú me miras en la carne, yo te miro en la carne, esto se va a volver ya no iglesia, esto se va a volver en pulpería. Pura pulpa, pura carne. Y donde hay carne hay pecado. Entonces la única solución contra el pecado es la muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Y esa muerte se produjo en Cristo. Y por la muerte de Cristo, esa muerte opera en tu carne de pecado, y por esa muerte tú eres salvo. La nueva criatura es salva. Cristo no vino a salvar la carne de nadie, porque no es religión. La religión intenta salvar a la carne de pecado haciendo obras, sacrificios, expiaciones, ofrendas, ayunos, retiros, vigilias. Puedes hacer eso, pero eso no es para santificar tu carne. Tu carne no puede ser santificado. Tu carne está irremisiblemente muerta. ¿Por qué no le das otro aplauso al Señor? Y para terminar, 2 Corintios 4:10. 2 Corintios 4:10. El apóstol Pablo sabía de estos secretos, de estos misterios, porque el apóstol Pablo había sido el apóstol que recibió la revelación directa del misterio de la iglesia en el tercer cielo, en el paraíso. Él fue el único que recibió esa revelación y él la escribe. Y aquí en 2 Corintios capítulo 4 versículo 10, el apóstol dice lo siguiente. A ver, 2, 3. Ahora
Ahora solamente los varones, versículo 10, solo los varones, 2, 3. Ahora solamente las nuestras amadas hermanas, las hermanas, 2, 3. Ahí está. Todo lo que te he explicado en esta noche está resumido en este versículo. Bien sencillo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Tu cuerpo muerto en Cristo. Tu cuerpo de pecado muerto 2 veces. Muerto con la muerte de Jesús. Es la única manera en que tú puedes manifestar la vida eterna de Jesús. La única manera en que tú puedes dar vida a los demás. La única manera en que tú puedes vivir la vida nueva. Esta congregación se llama Vida Nueva. Ahora vas a entender y estás entendiendo por qué se llama Vida Nueva. Si tú quieres que manifiestes la vida nueva en ti, tú tienes que llevar la muerte de Jesús en tu cuerpo. Reconocer constantemente que tú estás muerto al pecado. Estoy muerto al pecado. Estoy muerto al pecado. Es un hecho. Es un hecho. Si la Biblia lo dice, es un hecho. Ahora tu razón te dice otra cosa. ¿Por qué? Porque tu razón es enemiga de la fe. El cristianismo se lo vive por fe, no por la razón. No por los razonamientos, sino por el creer. Por eso el apóstol Pablo finalmente dice, y esto lo vamos a decir de pie, puestos de pie. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Yo quiero que lo leas fuerte, a viva voz. Si has entendido este mensaje, léelo con gozo, con alegría, porque tú delante de Dios ya no eres considerado pecador. Delante de los hombres sí, conforme a sus ojos carnales, conforme a la vista que tienen ellos, a la apariencia. Pero delante de Dios tú eres santo, eres sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, la esposa del Cordero. 2 Corintios 5, ¿cuánto? Fuerte. 2, entendiendo. 2, 3. Entendiendo. 2, 3. La última vez, eso márcatelo con letras de fuego en tu corazón. 2, 3. ¿Cómo puedes tener vida nueva si no eres nueva criatura? Para tener vida nueva tienes que ser nueva criatura. Y para ser nueva criatura tienes que aceptar el pacto nuevo, el nuevo pacto, el pacto en la sangre del Cordero. Y en la sangre de Cristo ya hemos sido redimidos, limpiados, purificados, reconciliados, santificados, perfeccionados. Las cosas viejas con la ley pasaron. Esa mano de pecado, ese pie de pecado, ese ojo
que había que sacarlo y echarlo para no ir al infierno sin ojos, sin manos, sin pie. Todo eso, el Señor no solo mató tu mano, no solo mató tu pie, no solo mató tu ojo, mató todo tu cuerpo de pecado. Todo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, antiguo pacto, viejo, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Vida nueva, criatura nueva, pacto nuevo.